ministrando en la ciudad de Piedras Negras, también allá donde fue invitado. Y Paulina, nuestra Paulina, dijeron las de Saltillo, ay, nuestra Paulina, le dije, ¿cuál nuestra? Es nuestra, nosotros. Estuvo, ya tiene como 4 congresos que la invitan a la alabanza en los congresos de damas, y estamos muy orgullosos de nuestra Paulina, de la hermana. Bueno, yo, me decía anoche, pues no va a estar Isaí, no voy a estar yo, y te va a tocar a ti. Entonces espero que sea bendecido con esta palabra, como el Señor me bendijo y me enseñó a mí. Es algo que yo he estado estudiando por diferentes motivos, pero el Señor ha hablado a mi vida, y a través de este congreso también dices, tienes que estar ungida para evitar la angustia en tu vida. Ahí Proverbios 18:14, si usted lo tiene por ahí. Proverbios 18:14. Sí, y antes de leerlo, Chely, ¿haces una oración por la palabra? Señor, te damos gracias, Padre, porque podemos estar aquí en tu casa. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias porque te hemos alabado, nos hemos gozado con los testimonios de nuestras hermanas. Ahora sí ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Usa mi hermana, Señor, lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, Señor. Danos un corazón dispuesto para recibir de tu palabra. En tus manos estamos. En el nombre de Jesús. Amén. Ya lo tienen ahí, Proverbios 18:14. Dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? ¿Lo leemos juntos? El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y es muy claro este libro de Proverbios. Ahí dice que el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Y según esta porción de las Escrituras, aunque la enfermedad es una de las mayores cargas que el ser humano puede soportar, el ánimo angustiado lo es más. ¿Se ha fijado usted que dice, es que tu ánimo te saca adelante? Y sí, tú ves una persona que tiene diferentes enfermedades o necesidades, pero tú dices, qué animoso es él, y por eso se mantiene en pie, ¿verdad que sí? Pero es lo contrario cuando alguien es de ánimo bajo, es melancólico, es flemático, y entonces decae, y enfermo decae aún más. Sé que de hecho las personas de buen ánimo, les digo, puede recuperarse de los peores males y enfermedades, pero el deprimido de ánimo, hasta los males menores pueden acabar con él. ¿Y cómo se llega a estar angustiado? Pues por tantas cosas, ¿no? Por el sentido de impotencia primero ante las dificultades de la vida. Hay muchas cosas que nos tienen en angustia o que nos quieren hacer caer en angustia. Y los consejeros hablan de tener una mente limpia, lo cual consiste en lograr el equilibrio entre las demandas y presiones de la vida y la confianza de las personas para hacerles frente. ¿Sí? Una mente limpia que consiste en lograr un equilibrio entre las demandas y presiones de la vida, pero también la confianza que usted tenga para sobrellevarlas. Cuando la persona comienza a sentirse impotente e incapaz de enfrentar esas situaciones, esas adversidades, aparece la angustia y la depresión. Eso es lo primero. Y por otra parte también surge la angustia cuando hay un sentido de amenaza por algo que pueda acontecernos. Nos dan miedo muchas cosas, y esto es cuando una preocupación desmedida y hasta neurótica surge en nuestros pensamientos respecto a ciertos males que pudieran sobrevenirnos. ¿Como cuáles? Como enfermedades mortales. Ahorita te dicen cáncer, ¿y qué te dicen? Muerte.
Hay problemas financieros y los hay en toda la región y mucho más allá. Hay rupturas familiares que te destrozan por completo. Hay pérdidas de personas que amamos que nos destruyen por completo y nos da miedo que eso llegue a nuestra vida. Y Job nos dice la Biblia que experimentó la angustia como producto de pensamientos amenazantes en este sentido, lo cual él mismo expresó cuando dice ahí en Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Estaba pensando y pensando en ese mal hasta que llegó a su vida. Esto será evidente cuán molestos pueden llegar a ser estos pensamientos que vienen continuamente y nos llevan al temor. Y también incluso pueden llevarnos a la pérdida de la paz y el descontrol de nosotros mismos. Nos abatimos de tal manera por ese miedo, por esos pensamientos que no nos podemos quitar de nuestra cabeza, que perdemos la paz completamente. El Salmo 118, 5 al 29 dice: en medio de la angustia clamé al Señor y Él me respondió y me dio libertad. El Señor está conmigo, no tengo miedo de lo que pueda hacer simples mortales o lo que me puedan hacer simples mortales. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. Eso es lo que nosotros debemos pensar en ese momento cuando los pensamientos esos atacan nuestra vida. El Señor está en medio de todo. En medio de la angustia nosotros clamamos al Señor y Él nos responde. Otra causa de ánimo angustiado o de depresión es el ver demasiado grandes los problemas que tenemos. Aunque sabemos que todos los seres humanos, sin excepción, experimentan estos problemas o conflictos, dificultades, cuando nos llegue el turno a nosotros de pasar por estos problemas, siempre pensamos que nadie pasa por las pruebas que nosotros hemos tenido que pasar. Porque es muy fácil decirle: ánimo, Hugo, adelante, el Señor está contigo. Yo no estoy pasando por él. Puedo decir, pero cuando llega mi vecino, pero ¿cómo sabes que es tan fácil si yo lo estoy pasando? ¿Verdad? Cuando estos pensamientos o esto pasa, terminamos lamentándonos y con nuestro estado de ánimo y aún también con nuestra salud deteriorada, porque dejamos de dormir, dejamos de comer, ese insomnio que viene por la noche cuando todos están durmiendo y tú estás desesperado por conciliar el sueño y no puedes ni siquiera hilar una oración porque ya está tan turbada tu mente que no puedes hilar oración, estás orando y tus pensamientos están atacando también ahí. Pero la palabra del Señor, hermosa palabra del Señor, en Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que soporta la tentación, porque Dios lo ha prometido a los que le aman. Aún estamos así abatidos con esos pensamientos, pero amamos al Señor. El Señor está ahí para socorrernos. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Así como vienen los problemas y las dificultades a nuestra vida, así viene la respuesta de parte de Dios. Así está su presencia con nosotros. A veces no la sientes, pero no es de sentimiento, es de convicción. El Señor está conmigo y Él me va a dar la salida. Santiago 1:2.
porque entonces van a venir pruebas, que lo mantengan para ver dónde estaba su fe y entonces así seguir siendo pacientes. Pero el Señor está ahí. El Señor está ahí en medio de todo. Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Vamos a decirlo todos juntos. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y hemos oído muchas veces que el pastor dice, ay, es que qué contento estoy que me vino esta prueba. Ay, qué padre que estoy en angustia, en tribulación. Pues no. Pero el Señor está ahí en medio de todo. Y si usted confía en Él, y si usted se mantiene en fe, como decía ahorita el pastor en la dominical, hay sumo gozo en nuestra vida en medio de esas dificultades. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gran alegría. Romanos 8:28 ahí mismo, hermano. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Luego estamos en esas necesidades. ¿Cómo nos pueden ayudar estas tribulaciones, estas necesidades para bien? Pues el Señor sabe todas las cosas. El Señor siempre tiene algo que enseñarnos en medio de esas cosas. Y sabe también por qué, porque nos mantienen más cerca de Él orando. No estamos más en oración en esos momentos. No estamos clamando y pidiendo día y noche por eso que estamos pasando. Yo espero, porque si no es así, dejamos de orar, peor nos puede ir. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y hará saber las cosas que habrán de venir. Él sabe todo lo que va a venir a nuestra vida. Él conoce todo lo que nos acontecerá y está bajo control absoluto de todo eso. Estamos en la palma de su mano. Pero hay que permanecer en el Señor. Hay que permanecer unidos a Él. Hay que permanecer en la iglesia, en la oración, en los cultos, en la visitación, en todo. Hay que estar enredados para seguir adelante. La palabra del Señor siempre nos da una salida. La palabra del Señor siempre nos da ánimo. La palabra del Señor siempre nos fortalece. Y antes que los pensamientos que se vienen a nuestra vida, está la palabra del Señor. Por eso si nosotros la leemos, la estudiamos, entonces nos aferramos a ella en esos momentos. Pero mire, la soledad es otra causa de ánimo angustiado en las personas. ¿Y en qué consiste? Pues básicamente en la sensación de no tener con quién compartir la vida, con sus alegrías o con sus sinsabores, pero en algunos casos esta soledad es figurada. Ahorita lo escuchábamos de las hermanas, producto de alguna situación conflictiva de carácter moral, de la mente o espiritual por la que usted esté pasando. Pero de tal manera también las personas que aún estando rodeadas de muchas otras que le aman y desean su bien, se sienten solas. Insisten en decir que están solas y no lo están en un sentido real, aunque así se sienten, ¿verdad? Te sientes solo completamente cuando hay siempre, y fíjese, no escuchamos o no queremos escuchar, pero cuando tenemos personas
Salmo 68, 6 y 7, dice: ¿se olvidará una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella se olvide, dice el Señor, yo no te olvidaré. Isaías 49, 15, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Luego Mateo 28, 20 dice, es un texto más conocido, del Salmo 27, 10, aunque mi padre y mi madre me dejaren, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El Señor es nuestro socorro en la soledad, porque el mismo Dios ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. De manera que podamos decir con plena confianza: el Señor es mi protector, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? El Señor irá delante de ti, Él estará contigo y no te abandonará ni te dejará desamparado. Que dice: no temas ni te acobardes. Deuteronomio 31, 8. Isaías 41, 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No te inquietes, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. No estoy solo. Por más que yo me sienta así, piense estar así, no estoy solo. Si no tengo cerca a alguien que yo quiero, si ya no puede estar cerca de mí, hay un Dios todopoderoso que está sobre mí. Otra cosa que es el ánimo de sentir lástima propia es también causa de angustia y depresión. En muchos casos se han encontrado que las personas sufren de angustia no por algo extremadamente malo que les esté aconteciendo, sino porque se habituaron a responder hacia las demandas de la vida en un mecanismo de escape cuando tienen problemas. Pobrecita de mí, pobrecito, ¿cómo le ha pasado? No pobrecé a los hermanos, no pobrecé a nadie, ¿verdad? No, pobrecito, tiene que dar su tropa. Pobrecita la hermana, ¿cómo sufre? Ya les tenemos lástima, compasión. Pobrecito muchacho, no tiene nada. Pobrecito, no más que no puede, yo no puedo. Nos tenemos lástima a nosotros mismos. Por el Salmo 73, 16. Cuando pasaba tratando de entender esto, fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ello. Salmo 3, 1 al 4, el Salmo de David, cuando huía de su hijo Absalón, dice: oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se han levantado contra mí, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Mas tú, oh Señor, eres escudo en derredor mío, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. David tenía que estar afligido. David lo había traicionado su hijo, a David lo había traicionado su ejército, lo habían dejado solo los más cercanos, su mejor amigo, su hijo, su propia familia. Pero no sintió lástima, se acercó al Señor, quien levantó su cabeza en ese momento, y él sabía que el Señor iba a estar con él. El Salmo 119 expresa acerca de la angustia. Dice: la aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. El versículo 143. La aflicción y la angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. ¿Y qué quiere decir con tus mandamientos?
el texto es muy fácil notar que aun cuando la aflicción y la angustia se han apoderado, es decir, nos han cautivado, han esclavizado el alma, la palabra de Dios puede constituirse en el bálsamo que genera con su poder una causa liberadora a nuestro favor. Y eso nos indica el inmenso valor de la Biblia en nuestras luchas, en la vida diaria. Ahora la Biblia trae muchas ayudas cuando te sientes triste, cuando te sientes solo, cuando estás enfermo, para visitar a alguien. La palabra del Señor siempre es nuestra salida. La palabra del Señor, si nosotros la meditamos y la estudiamos, se nos viene a nuestra mente ese texto que nos ayuda a salir adelante. Con la inspiración que nos brinda la palabra de Dios, procedemos ahora a responder a la pregunta: ¿cómo tratar en forma correcta con el ánimo angustiado? Si nosotros estamos con la palabra del Señor, si nosotros meditamos en la palabra del Señor, pues no corramos a escondernos, al contrario, salgamos a dar la cara ante la vida, sigamos adelante. Quizás pues queremos escapar de todo aquello que nos causa conflicto, pero eso es lo peor que nosotros podemos hacer. Si nos encerramos en un rincón oscuro de nuestra vida, comenzaremos a tener más confusión. El diablo mismo vendrá y nos susurrará al oído toda clase de ideas destructivas, lo cual nos llevará a perder la perspectiva real de la situación en la que estamos viviendo. Y puede ser así de pequeño, pero ya pensando tú y dándole cabida a esos pensamientos que siempre están insistentes en derrotarnos, se hace más grande. Se hace más grande. De ahí que decimos que nos estamos ahogando. No saben qué es esto. Nos estamos ahogando en un vaso de agua, ¿verdad? Lo hacemos más grande, lo notamos más grande. Tenemos que enfrentarnos con autoridad. Las hermanas vienen ungidas para trascender. Entonces vienen con el poder y la autoridad del Espíritu Santo de pararse, de enfrentarse a cualquier situación que se presente en su vida diaria, en su familia, en sus hijos. Porque si es para trascender, no nada más es para usted, tiene que verlo su esposo, su familia, los hermanos aquí en la iglesia, los vecinos, la gente con la que trabaja, la gente con la que se rodea. Nosotros debemos renunciar al control de la autolástima. Si en lugar de concentrarnos en hallar soluciones a nuestros problemas, le vamos a permitir a la lástima que gobierne y dirija, malgastamos nuestras energías y nuestras capacidades. Si seguimos pobreciándonos nosotros mismos de que no podemos o con el mismo desánimo, es llorar por nuestras circunstancias con toda seguridad. Y eso nos va a llevar a unas circunstancias aún más complicadas, como lo es quedar atrapado en la confusión del lamento solitario y reclamos a Dios, a la vida y a quienes nos rodean. Hay mucha gente enojada con Dios. Yo oía a una joven y le decía a su mamá: es que Él no me ayudó, yo estuve triste y Él no me ayudó, yo lloré mucho y Él no estaba ahí. Pero cuando te acercaste a Él, y el Señor en su misericordia, aún así, si nosotros buscamos, pero si de todo corazón en el mismo momento del problema le pedimos a Él, Él nos escucha. Él se acerca a nosotros, Él extiende su misericordia y pelea por nosotros. Pero a veces estamos tan frustrados, tan cansados, que nos enojamos con Dios. Si estamos enojados con el esposo, con alguna hermana o con la vida misma, culpamos al Señor y dejamos de venir a la iglesia,
también va usted a ver cómo Dios le regresa todo al mayoreo. Le dio los mejores hijos, los más hermosos, las más bonitas mujeres. Le dio riqueza. Y él no peleó con Dios. También es necesario para crear equilibrio y hasta por salud física y mental buscar a alguien que esté en conflicto o en aflicción para ofrecerle ayuda. Y aunque parezca difícil pedirle algo así a alguien que está pasando por necesidad o problema o la angustia misma, es importante y vale la pena hacerlo, porque la razón es que hay que quitarnos la atención de uno mismo y de las situaciones por las que estamos atravesando. Y quizá diga usted, ¿por qué voy a dejar de pensar en mi problema? ¿Por qué de ocuparme de alguien más si yo mismo estoy sufriendo? Porque eso puede liberarle del peligro de obsesionarse con la situación que usted está atravesando. ¿No le ha pasado? Personalmente he estado afligida y angustiada. Que digo, Señor, háblame. Y no escucho, por más que intento, su voz. Y luego en esos momentos tan angustiantes, no falta que recibas llamadas, mensajes de alguien que necesita una palabra. Y luego, para sorpresa de una misma, es que se la das. Oras por él y ella te agradece por la palabra, por lo que le dijiste. Y dices, Señor, yo quisiera tener a alguien también para mí que llenara ese vacío, que me diera las palabras que necesito. Pero cuando tomas tiempo para alguien más, como dice aquí, puedes liberarte del peligro de obsesionarte con lo que te está aconteciendo a ti. Si tomas el tiempo para levantar a alguien más, para darle una palabra a alguien más, aún estando en angustia, el Señor se encarga de lo que tú tienes. Y le digo y le aseguro que ni se da cuenta cuando pasa esa aflicción. Está tan lleno tu corazón, estás tan seguro de que el Señor está contigo, renuevas tus fuerzas y no entiendes, es inexplicable. Por eso dice Filipenses también 4, 6 al 7 que es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y sabemos cómo sucedieron las cosas, pero el Señor ya lo hizo. El Señor ya se encargó de ti. Hay que solidarizarnos con otros que también sufren. Y eso es una manera también de salir de ese angustioso momento que tú estés pasando. Comenzar a dar las gracias en todo es otra forma correcta de tratar con el ánimo angustiado. Y de ser posible, esto se convierte en una forma de vida que desplace el hábito de la autolástima. De gracias al Señor en todo. Hace unos días, y como todas las hermanas aquí que pasaron dijeron, había tenido luchas, pues la casa pastoral no fue la excepción. Ahora que Brian está en Saltillo, pues usted sabe, son foráneos, casa de asistencia. Cuando yo les platicaba que él se iba a ir para allá, cómo el Señor había puesto un lugar a días de ya entrar a la universidad y él tener que quedarse, el Señor suplió. Pero todo lo que aconteció en ese lugar me tenía en angustia diaria. Yo pagué una cantidad por la asistencia donde se iba a tener luz, agua caliente, internet, un lugar para dormir. Él iba a usar la cocina y lo que había para él cocinarse. Aparte de la asistencia hay que pagar manutención. Y no fue así. Y eran problemas y problemas. Luego la señora dice, es que esta casa no es mía. Y dije, ¿cómo? Si usted dijo que la casa usted la estaba comprando, ¿no? Dijo, los dueños van a venir y no pueden estar los muchachos aquí. Había
sin agua, usted sabe ahorita cómo estamos sufriendo. Luego la señora dice, voy a rentar otra casa, váyanse conmigo, ahí cada quien va a tener su cuarto, hay agua y seguimos con lo mismo, pues ahí vamos. Pero estuvo 2 semanas en las que mandó a los muchachos a esa casa sola, sin muebles. Decía Brian, mami, salgo de la escuela y de entrenar, ya no quiero dormir en el suelo. Había que mandarle dinero para la lavandería porque no había lavandería ahí. Había que mandarle dinero para que comiera en otro lado porque no había nada ahí. Y según esto iba a estar mejor. Luego me entero que la hija de esta persona que ya no iba a vivir ahí estaba haciendo drogas adentro de la casa. Y yo no sabía, como está, dijo, ¿de aquí me va a despertar el Señor en la madrugada? Bueno, yo lloraba. Y me sentaba en la cama y lo único que hacía era clamar, no solamente por Brian y las cosas que estaban sucediendo, pero había una tensión ahí bien desgastante. Y la hija y el novio y no sé qué personas más estaban dentro de la casa haciendo drogas. Imagínense todo eso. Luego esta señora, yo creo que entró en angustia, en desesperación por las cosas que le estaban pasando y arremetió contra los muchachos que tenía ahí y los sacó antes de tiempo de la casa. Entonces yo pagué un depósito para otra casa. Dije, bueno, si salen de ahí, no me entregó el depósito que me iba a entregar, que se deja ahí. Y luego la casa que yo había separado y había dado ese depósito tampoco estaba lista. Y había entonces que buscar un lugar donde mi hijo se quedara. No estás allá, yo le decía a las hermanas, oren por Brian porque está solo ahí en Saltillo y está pasando esto y esto. Y dice la hermana, ahora no estás solo. Claro que no estuvo solo porque el Señor siempre fue su proveedor. El Señor siempre fue su ayudador en todo momento. Siempre hubo un lugar, un amigo, un hermano de los que hay allá en Saltillo también que le tendieron la mano, que le ofrecieron su casa. Hace unos días Brian ya estaba demasiado angustiado, dice, mami, ya no aguanto, están pasando muchas cosas malas, no me regresaron el dinero. Y dice, y te voy a decir algo más, me acabo de lesionar el mismo pie que ya estaba lesionado, no puedo caminar. Nosotros ya íbamos a salir a Saltillo, no puedo caminar, no había dinero. Dijo, y luego también, dijo, como yo choqué con un compañero, caí mal y me mordí la lengua, traí la lengua partida y sangraba mucho. Se me están pasando muchas cosas malas. Y dice, el Señor está con nosotros. Él lo prometió. Él dijo que iba a estar contigo, que iba a proveer. Él abrió puertas para que te fueras a aquel lugar y Él te va a sostener. Yo tenía que creerlo primero para decírselo a Él. Nos fuimos al Congreso, fuimos y vinimos. Yo sé que es gasto, pero el Señor suplió. El Señor suplió, nos bendijo en grande manera. Yo traía dinero en mi bolsa y dije, yo voy a ofrendar con toda libertad y con todo mi corazón. Al salir el segundo día, una persona nos habla y nos dice, te voy a regalar una ofrenda grande que los va a bendecir, y así fue ese día. Luego Brian tenía un mensaje en la madrugada de ese día, mami, ya me regresaron el dinero completo, ya está el dinero, ya está la otra casa lista para que yo entre a ese lugar. El doctor me dijo que mi lesión es de primer grado y yo voy a seguir jugando. Ella estaba angustiada también por eso. Y el Señor fue acomodando todas las cosas una por una. Él lo prometió, Él dijo que lo haría y así es. Y si nosotros confiamos en Él y si nosotros anteponemos su palabra antes que todos esos pensamientos que nos abaten, que nos angustian, entonces el Señor viene y hace lo necesario por sus hijos. Él provee cuando tú lo necesitas. Yo sé que usted lo ha experimentado. El Señor le da conforme su misericordia. El Señor obra conforme
escribió a los de Tesalónica: estad siempre gozosos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y es que por el valor de la gratitud, tanto humana como espiritual, debe ser inmenso, hermanas. La persona que sabe dar gracias en medio de las dificultades de la vida siempre sale victoriosa, ya que con ello se inyecta también ánimo y fe. Cuando nosotros estuvimos en Saltillo, yo todavía no dejaba a Brian instalado. Yo todavía dije: no me regresan el depósito y tengo que pagar un depósito y la primera renta y comprarle algunas cosas, porque ahora la casa no está amueblada, no tiene cama, no tiene mesa, no tiene estufa, no tiene refri. Y yo le decía al Señor cuando venía en el carro: gracias. Gracias por todo lo que tú has hecho, porque pude venir, pude regresar y pude dejarle dinero, porque pude pagarle un hotel 2 días para que se quedara y descansara en una cama. Gracias, Señor, porque sé que lo que va a venir tú lo vas a suplir día con día, un día a la vez vas a ir haciendo las cosas. Tu misericordia las voy a ver yo diarias en la mañana. Aleluya. Y el Señor cumple su promesa. Pero yo dije: no me voy a quedar así. Gracias, Señor. Gracias. Y le dije a Brian: dale gracias al Señor. Que el domingo tienes que irte a la iglesia y darle gracias al Señor por lo que está haciendo. El Señor fue acomodando la situación. El Señor fue acomodando la situación. Puedo decirle ahora que tiene casa, que el Señor suplió para la cama, que le llevamos un comedor, que le llevamos un peinador, que le llevamos un micro estelar, que la casa se la equiparon con cocina integral, pero bonita, nueva. Le llevamos abanico, que en Saltillo no se necesita mucho. El Señor fue supliendo cada cosa. ¿Y sabe lo más bonito? Que gente, yo le decía al Señor: pon gente buena, Señor, pon gente buena, porque ya estaba, la verdad, yo ya estaba cansada de tanto fraude. Y estar pagando y que no te regresara nada, porque era injusto. Yo le decía: Señor, tú eres nuestro ayudador, tú eres, Señor, quien pelea por nosotros. Yo le decía a la persona: ¿sabes qué? Yo ya hablé con el abogado. Yo ya hablé y él me dijo: ¿cómo lo voy a
38 años viajando en avión, en carro para llegar a este lugar y estar ahí en el evento y dar una conferencia y luego una predicación y luego seguir en el culto. Gloria a Dios. Luego ya salíamos de ahí, no podías decir que todavía nada. Ni que estabas cansada, porque ahora cada vez que digas así necesitamos decir qué lástima. ¿Cuántos les han dicho que no aparentan su edad? Amén, a Hugo le han dicho mucho. Pero vamos a hacerlo. Vamos a creerlo también nosotros. Vamos a sentirnos también así, jóvenes. Vamos a seguir adelante en el nombre de Jesús con buen ánimo, dando gracias al Señor en todo y por todo, ¿verdad? Porque no solo nosotros padecemos, sino muchos hermanos alrededor del mundo también. Y tenemos el mismo Dios todopoderoso. Y tenemos las promesas de Él para nuestra vida, pero tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que ser diligentes en buscarlo. Tenemos que ser obedientes. Se nos hablaba también acerca de la sumisión. Entonces el Señor nos va a ungir cuando estemos preparadas para el trabajo que tenemos que hacer. Póngase de pie. Yo espero que usted tenga un buen ánimo para romper con todo esto y active su voluntad para las responsabilidades que Dios le ha dado como mujer, como esposa, como madre, a usted como esposo, como padre de familia, como cabeza del hogar, a los jóvenes, a los niños. Y decía la hermana, los jóvenes están dejando de buscar al Señor, dejando de orar, dejando de buscar su palabra, y no es culpa de los jóvenes, es culpa de los padres que no los acercamos a Dios. Entonces venimos con mucha